El podcast Lab de Ideas, desde el Centro de Investigación en Creatividad, Innovación y Competitividad, en conjunto con el Colegio Nacional de Turismólogos, Gastronomía y Hotelería. Y bien, pues el día de hoy tenemos un tema que no es tan recurrente en nuestra vida diaria, nos habla sobre la historia. Esta importancia de la historia, y bueno, pues está aquí con nosotros un excelente historiador, y bueno, el doctor Alonso, le voy a pedir que nos haga el favor de una breve presentación y ya continuaríamos con el tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como dijo el doctor Cuevas, mi nombre es Alonso Domínguez Rascón. Soy profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estoy en el programa de historia. Y soy historiador porque desde muy chico me fascinó el pasado, los eventos históricos, todo aquello que se refiere con lo que es el ser humano y su pasado inmediato, mediano y remoto. Y mis temas de investigación han girado en torno a la formación del Estado, cuestiones agrarias como las haciendas, las colonias, los ejidos, la formación de estas formas de uso y tenencia de la tierra y otros temas como la formación también del Estado mexicano, una institución del septentrional virreinal que fue la Comandancia General de las Provincias Internas y todo lo que en ella giró en relación a su constitución, su institucionalización y su desarrollo y desenvolvimiento. Bien, pues como ustedes se dan cuenta, la experiencia habla. Y bueno, en ese sentido, ¿qué nos podrías decir del por qué es importante la historia para los ciudadanos? Bueno, mira, Tomás, lo primero que te podría decir y que en un momento dado creo que todos lo recibimos, esta información, esta como máxima de la historia. ¿Para qué la historia? Pues para no repetir los errores del pasado. Es uno de los elementos interesantes, fue lo que a mí se me quedó grabado desde la primaria, cuando precisamente una profesora preguntó eso: ¿por qué creen que es importante la historia? Entonces un compañerito levantó la mano y respondió: para no repetir nuestros errores del pasado. ¿De veras? Excelente, se me quedó muy grabado este aspecto. Y pues sí, nosotros hemos construido a través del tiempo, por ejemplo, como nación mexicana, una serie de valores muy importantes, que es, por ejemplo, la democracia, su valor, y es un aspecto que tenemos que cuidar, no dejar que la democracia se esfume, se vaya, se elimine. Entonces es un aspecto también que tenemos que estar muy atentos para preservarlo, para cuidarlo. Sí, definitivamente. Y esto tiene que ver con las cuestiones de identidad, ¿no? Y sobre todo en entornos como en la frontera, en la que nosotros vivimos, pues muchas de las ocasiones pues debemos de dar más cuidado, ¿no? Al cómo se explica la historia desde los niños hasta los adultos. Y bueno, pues los adultos mayores todavía, ellos también nos pueden aportar. Mucho, Tomás, muchísimo. Has tocado un punto muy importante, que es la identidad. Todo ser humano tiene que identificarse con alguien, con algo, porque es parte de su ser, de su constitución, que le da sentido. La identidad es tan importante que le da sentido a la vida humana. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una identidad más fuerte, más cohesionada? Pues a través de la historia, conociendo nuestra propia historia. De ahí que la historia no solamente sea simplemente el estudio o la recuperación del pasado, va más allá. La historia es el estudio del hombre, del ser humano, a través del tiempo. O sea, su objeto de estudio es el ser humano, no es precisamente el pasado, sino el ser humano a través del tiempo. Y a través de ese tiempo, escudriñando en esos tiempos pasados, nosotros podemos identificar, ver elementos sustanciales, importantes, fundamentales de esa identidad que ahorita mencionabas. Sí, ciertamente, y que me has hecho recordar sobre todo, ¿no?, la historia oral,
esa historia oral y sobre todo, ¿no? En estos grupos étnicos que, bueno, en lo que vendría siendo el norte del país y el sur de los Estados Unidos, pues le daban una especial atención, ¿no? Sobre todo aquellos adultos, ¿sí?, que preservaban a través de la historia oral, ¿sí?, el cuidado, ¿no?, del patrimonio cultural, ¿no? Fundamental, Tomás. A través de la historia real podemos recuperar aspectos fundamentales, esenciales de nuestro pasado, que de otra manera no los podríamos tener. Te voy a poner un ejemplo. No hace mucho tiempo, precisamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició el Archivo de la Palabra. Era un programa muy interesante, fíjate, que se trataba de recuperar los testimonios de los adultos mayores de la Revolución. Fue una inquietud que tuvieron algunos investigadores, dijeron, pues ya estamos avanzando en el tiempo y aquellos revolucionarios pues se nos van a ir. Claro, claro. Entonces vamos a recuperar sus testimonios. No, de otra manera no lo vamos a poder hacer, de aspectos muy cotidianos que no quedaron registrados en documentos o en otras formas, en otras formas escritas, en otras formas de poder accesar a ellos. Entonces solamente lo podemos recuperar entrevistando a esas personas, preguntándoles, interrogándoles, preguntarles sus puntos de vista, qué hicieron, por qué, cómo, dónde, cuándo, etcétera, etcétera, para poder recuperar sus testimonios. Fíjate qué tan importante es, y sobre todo, ¿no?, que sí hay instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia que se ha dado a la tarea, ¿no?, de llevar a cabo esta recuperación de la historia oral. Fue una labor muy importante y deberíamos hacerlo permanentemente. Deberíamos de impulsar ese tipo de intereses, de programas de recuperar la historia. Ahorita, por ejemplo, de los adultos mayores, que nos den la visión que tenían de ese, por ejemplo, de esa Ciudad Juárez de los 30, 40, 50, que solamente con su punto particular de vista podemos recuperarlos. Entonces, claro, la historia oral y la memoria histórica son muy importantes en la cuestión de la reconstrucción de todo nuestro pasado local, estatal y nacional. Claro, y ahorita tú mencionaste algo que en muchas de las ocasiones también no lo tenemos tan cercano, y es precisamente las crónicas. ¿Qué tan importante es el cronista de la ciudad? Es muy importante porque es el registro cotidiano, diario de los eventos políticos, sociales, culturales que se suceden en una comunidad. En la historia de los cronistas, los antiguos cronistas, podemos saber muchos elementos históricos de nuestro pasado porque ellos hicieron una recuperación, narraron lo que estaba sucediendo en tiempos ya remotos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, desde la conquista, desde la llegada de los españoles y cómo se fue extendiendo la cultura española mediante la evangelización, mediante el trato con los grupos étnicos. La cuestión es de la conquista y todo esto, pues por medio de los cronistas precisamente. Son muy importantes los cronistas. Y ahorita también quería agregar algo importante, Tomás, que sí estábamos comentando antes de empezar la entrevista, es el patrimonio, el cuidado del patrimonio. Ciertamente. La historia es importantísima porque nos ayuda a valorar ese patrimonio, a conocerlo, a recuperarlo, ¿sí? Por ejemplo, dentro de todo ese patrimonio que puede ser de muchos diversos tipos, ¿verdad? También es el patrimonio construido, el patrimonio material o físico construido y el patrimonio intangible también. Dentro de ese patrimonio construido, ese patrimonio físico, tenemos, por ejemplo, algo que es muy importante para nosotros los historiadores, que son los archivos. Los archivos. Son como nuestra materia prima. Entonces, los archivos muchas veces pueden estar ahí sin uso y pueden caer en el olvido. Entonces hay que rescatar esas fuentes de información, hay que rescatarlas precisamente no solamente para que no puedan ser destruidos físicamente, sino para que no queden en el olvido y podamos obtener ellos toda la información posible. Claro, y aquí un recordatorio, ¿no? En este caso que tiene que ver con esos archivos,
y en el ámbito, ¿no?, de la administración y de los contadores le llaman el archivo muerto, ¿no? Y que no, o sea, definitivamente ahí está todo una información que no se debe de perder, y sobre todo cuando se relaciona con la crónica del día a día que hace rato mencionabas. Pues sí, exactamente, y muy mal término, archivo muerto. Sí, digo, está muerto, ya no sirve para ya nada. no sirve, ¿no? Entonces, si está muerto, ¿para qué lo tenemos? Hay que enterrarlo. Entonces, eso no nos ayuda a valorar la importancia de los documentos. Se les da un apelativo que definitivamente no debería de ser. No debería ser, y es parte de esa falta de darle importancia y valor a documentos que son fundamentales en nuestra vida cotidiana, en nuestra historia, para recuperar ese pasado. Sí, sobre todo el cuidado que debemos de tener de ellos, ¿no? Yo recuerdo, ¿no?, en el caso de, hay una comunidad aquí cercana, en Janos, Chihuahua, que precisamente encontraron, ¿sí?, los archivos que databan, ¿no?, de la época del virreinato. Ese archivo es muy importante, Tomás. Afortunadamente, de alguna forma se pudo conservar, porque es el archivo del presidio, uno de los presidios más importantes de todo el septentrional hispano. Y se pudo conservar, y se pudo rescatar, y se pudo clasificar, sí, y digitalizar algunas partes de él. Y tenemos un catálogo, o sea, un índice, un catálogo que con lo cual podemos consultarlo y ver qué contiene específicamente este archivo, y ver la importancia de este archivo. Y la cuestión es que nuestro estado, desafortunadamente tengo que decirlo, nuestros archivos históricos han sido muy depredados, no han sido cuidados, se han perdido muchos municipios, por ejemplo, muchísimos de los municipios que datan desde la época virreinal, que en su momento tuvieron archivos muy importantes, ya no los tienen. No existen, se perdieron. Se perdieron. Y bueno, que ya entra, bueno, este es prácticamente también otro ámbito que en muchas de las ocasiones nos queda dentro de nuestro conocimiento. Los archivos que cuentan la historia a través de los elementos de la fe en las iglesias. Existe una cantidad también importante de archivos, ¿no? Exactamente, Tomás. Esos son los archivos parroquiales, que son muy importantes también. Todos son importantes, ¿verdad? Y estos son muy ricos en información, porque a través de los archivos parroquiales podemos tener los registros de la población, nacimientos, defunciones, matrimonios, porque se hacían los registros antes ahí, en los catálogos, son los protocolos que guardaban los párrocos en sus iglesias, en sus templos. Y que no necesariamente era, en aquel entonces, no dependía de los ámbitos de gobierno, ¿eh? Era independiente de gobierno, eran los que llevaban, era el registro de la población, ¿no? Lo que es ahora el registro civil, ellos eran el registro. El registro, así es. Entonces, ahí está, por ejemplo, toda la información demográfica de una parroquia, de una comunidad, de un pueblo, de una provincia, en todos esos archivos parroquiales. Y no solamente eso, por ejemplo, podemos saber cuestiones de funciones, los motivos, epidemias, trazar arcos históricos y saber en cuáles épocas, por qué hubiera tantas defunciones. Pues era por estas enfermedades, por estas situaciones, por estas guerras, porque la guerra con los apaches, porque de aquí nada más quedaron niños y ancianos, pues bueno, porque se murieron de una epidemia, pegó a los adultos más que a los niños, entonces... Y ahí llevan el registro. Ahí se llevaba el registro. Fíjate, y esto nos lleva a otros, cuando quisiéramos nosotros saber quiénes somos y de dónde venimos, pues a mí me llamó mucho la atención, allí en Nuevo Casas Grandes, un lugar que se llama el Culto Verde. Y es precisamente donde tienen la información que te pueden dar asesoría para buscar de dónde viene, obviamente, tu árbol genealógico, a través precisamente de los archivos. Los mormones han creado todo un acervo muy grande de genealógico,
donde ya cualquier persona puede consultar en sus bases de datos, y no solamente los mormones han creado esta posibilidad, sino otras instituciones donde podemos rastrear los orígenes de nuestros apellidos, ir hasta, por ejemplo, hasta nuestros ascendientes en España, hasta España, y ver de dónde proviene, por ejemplo, el Cuevas, el Domínguez, el Cisal, ¿verdad? De dónde provienen. Que fíjate que hablando de esto, y qué bueno que lo comentaste, precisamente para la enseñanza de la historia, porque a muchos se les podría hacer aburrido, pero si nosotros como docentes lo conectamos con nuestro pasado inmediato o nuestros intereses inmediatos, por ejemplo nuestros ascendientes, pues podemos tener más interés. O sea, la historia de nuestra familia, mi historia personal, de dónde vengo, quiénes fueron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, de dónde vinieron, porque todos somos migrantes, llegamos acá. Entonces no estábamos aquí, nuestros ascendientes vinieron de otro lugar, y esos vinieron desde España, muchos, y aquí se dio el mestizaje. Entonces todos llevamos estos apellidos que son apellidos de la península. Y yo, por ejemplo, en México colonial, lo primero que le cargo a mis alumnos es, a ver, van a rastrear sus apellidos, de dónde provienen, cómo se originan, de qué región de España están, o si es otra región de Europa, cómo se dio. Y les digo, a ver, la historia de su comunidad, de su escuela donde estuvieron, de su preparatoria, su secundaria, su primaria, por qué se llamaba de tal modo, a quién hacía honor ese nombre. Y esto me ha ayudado mucho para hacer que los alumnos en general se interesen más por la historia. Sí, ciertamente, ¿no? Ya cuando te acercas tú a la disciplina, te das cuenta de que incluso en lo personal, para ti va a ser un valor de dónde vienes, quiénes son, obviamente, tus ancestros. Y bueno, dicho esto, pues, ¿dónde te podemos localizar, mi estimado? Mira, yo tengo mi correo electrónico por institucional, es aldomin@uacj.mx. Ahí está, ahí va a la orden, cualquier persona que me quiera escribir, cualquier tema que quieran platicar, tocar, con mucho gusto. Y sobre todo, que sea de la historia. Exactamente. El cuidado del patrimonio, y claro, como bien lo mencionaste, eso es lo que nos da a nosotros una identidad más clara. Y bueno, desde Lab de Ideas regresaremos más adelante con otro tema.